Dios les bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro encuentro de cada lunes. Está con usted Normi Sánchez, quien les habla. Pertenezco a la congregación cristiana Puerta Abierta. Es un privilegio para mí compartir con ustedes las escrituras. Antes de iniciar con el estudio, les invito a que oremos. Amantísimo Padre que reinas en las alturas de los cielos, en esta noche te damos gracias. Bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra para que tu reino pueda expandirse. Ahora, Señor Jesús, te pedimos que tú pongas palabras, Señor, en nuestras bocas y que tú, Señor, pongas sentido de escucha a todo aquel que vea esta transmisión, Señor, para que cada uno pueda, Señor, alimentarse de tu palabra y pueda ayudar a otros. Todo eso lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, hermano, qué bueno que estamos aquí una vez más. El tema de hoy le tenemos como título El ministerio del nuevo pacto. El texto básico está en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 4 al 18. Tenemos un versículo clave. Ese versículo clave está en 2 de Corintios 3, versículo 6. Las metaenseñanza aprendizaje que hay para este texto son dos y podemos identificarla de la siguiente forma. La primera es que demostremos conocimiento de las enseñanzas de Pablo acerca de la intervención de Dios en la capacitación de sus siervos para la tarea misionera. Te aclaro en esta enseñanza que Dios es quien manda a que nos capacitemos, y cuando Dios manda, Dios respalda. La segunda meta enseñanza que tenemos es que debemos tener la actitud de reconocer a Dios como la fuente de adecuación para el servicio. Todo lo que realice en el servicio que sea para Dios, hazlo bien, hazlo con excelencia, porque Dios te adecuó y te preparó para eso. Pues si Dios fue quien lo hizo, pues debe de hacerlo bien, hacerlo siempre para agradar a Dios, no para agradar a otros, sino a Dios. Ahora les voy a hablar un poco sobre la panorámica del contexto en que se desarrolla este estudio. En el capítulo 2, versículo 17, Pablo ha dicho que a diferencia de algunos, él actúa con sinceridad, representando a Dios en Cristo. A Pablo se le acusaba de no presentar credenciales. Ustedes saben que Pablo estaba de pueblo en pueblo, llevando la palabra. En aquellos tiempos era común que un hermano al viajar llevara una carta de una persona conocida, certificada, para demostrar su honorabilidad y su condición como digno de recibir atenciones durante todo el trayecto del camino hacia donde se dirigía. Al parecer, los judaizantes trataban de obstaculizar el ministerio de Pablo. Estos habían llegado de la iglesia de Jerusalén, o sea, los judaizantes, y siempre llevaban tales documentos y decían que Pablo no los tenía. A la vez, Pablo no necesitaba tal recomendación, pues los hermanos en Corinto lo conocían muy bien. Para ilustrar lo que quería decir Pablo, les recuerda la historia de Moisés para recibir las tablas de la ley. Eso está en Éxodo capítulo 34, versículo del 29 al 35. Les motivo a que lo lean. Ahora bien, el estar en comunión con Dios hacía resplandecer el rostro de Moisés, y a la gente se fijaba entonces de esa gran iluminación que Moisés mostraba cuando
él estaba en la presencia del Señor, pero Moisés se cubrió el rostro con un velo hasta volver a la presencia divina. Pablo habla del velo que los judíos ortodoxos ponen sobre sus hombros o sus cabezas en acto de adoración. El apóstol dice que lo tienen sobre la cara de modo que no ven. Ahora, en el estudio del texto base vamos a resaltar 3 puntos. El primero le hemos puesto como título: nuestra suficiencia para ministrar proviene de Dios. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Lo que logramos en la causa del Señor no debe de influenciar para nuestro ego, sino que debe ser motivo de gozo y de gratitud de que Dios se digna en utilizarnos. La voz ministro aquí, diáconos en griego, la que es traducida a diácono, diácono con K y diácono con C, traducida, vuelvo y repito, se refiere a esa posición en una iglesia organizada. Más comúnmente se traduce como servidor, o sirviente o ministro. Trata de que uno tiene un ministerio que le ha encomendado una autoridad superior. En este caso, ¿quién te ha encomendado a ti y a mí? Ha sido Dios, Dios mismo. Así, todo hijo, discípulo, es un ministro. Dios es el que capacita. El término ministro no se limita a un oficial de la iglesia que solemos llamar pastor, pues cada hijo de Dios tiene algo que hacer en la causa del nuevo pacto, del que habla Jeremías en el capítulo 31, de los versículos 31 al 34, y que fue realizado en Cristo Jesús. Así dice la palabra: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. Amén. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén nuevamente. En estos versículos, el Señor habla a través de Jeremías y le explica sobre el nuevo pacto. En el segundo punto que estamos, recuerden, hablando del nuevo pacto. Entonces, el segundo punto, ministro del nuevo pacto, le hemos puesto como título en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 7 al 11. Y dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel
no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aunque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. El resplandor de Moisés en el monte se desvaneció, pero el resplandor de la gloria de Cristo permanece para siempre. Lo dice su palabra, lo hemos leído, y ahorita les motivé también que lean cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de los mandamientos, cómo su rostro brillaba, pero ese brillo desvanecía, fue momentáneo, pero la gloria de Dios dice aquí que permanece para siempre. Ese resplandor de Cristo es para siempre. Ahora, los mandamientos fueron entregados grabados en 2 tablas de piedra. Ustedes pueden leerlo, como dije ahorita, en Éxodo capítulo 31, versículo 18. Son excelentes principios para la vida, pero no ofrecen esperanza al que no puede cumplirlos a la perfección. Y te aseguro, hermano, que nadie siendo honrado puede afirmar que lo ha hecho así, que lo ha hecho perfectamente, porque recuerden que el único perfecto es Cristo. Nosotros lo que debemos de imitar es a Cristo, esa perfección, buscar la perfección día a día, pero no somos perfectos. El tercer punto se refiere a que el velo del antiguo pacto es quitado por Cristo. ¡Wow! Ese velo que había puesto fue Cristo en la cruz del Calvario que lo quitó para salvarte a ti y a mí. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 3, versículo del 12 al 18. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de que aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no cubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Como hemos leído, un velo que necesita ser quitado. Los seguidores de Cristo no necesitan un velo, pues la gloria del Evangelio no se desvanece. El fin de la ley es Cristo. Y pueden leer eso en Romanos capítulo 10, versículo 4. Ahora bien, si los judíos y los judaizantes están dispuestos a quitarse el velo cuando vuelva el Señor, como lo hizo Moisés, también verán la luz. Pero todo aquel que está en pecado, si se arrepiente, también el Señor le va a perdonar y verá la luz de Cristo. Somos transformados por el Espíritu del Señor.
Jehová apareció a Moisés para dar la ley. Ahora, el Señor es el Espíritu Santo, no una persona opuesta a la apariencia antigua, sino como la divina persona que en nuestros tiempos no solo aparece, sino la que está permanentemente con nosotros. Recuerden que cuando Cristo murió, resucitó y subió a los cielos, nos dejó la esperanza que nos anima, que nos mueve, que es el Espíritu Santo. A causa de su obra, no necesitamos cubrir nuestro rostro con el fin de que no se vea como que se desvanece el reflejo de la gloria, pues con el paso del tiempo y la experiencia con Él, la gloria se ve más y más. Con el velo del templo rasgado, que pueden leerlo en Mateo 27:51. La entrada a la presencia de Dios está del todo abierta a quienes le buscan humildemente y con sinceridad. Antes de concluir esta enseñanza, quiero presentarle brevemente una analogía en la cual va acorde con lo que hemos hablado hoy. Pueden observar, yo me voy a tapar mi rostro con esta manta. Pueden ver que tengo el rostro cubierto. Aquí a mi frente yo tengo una luz. Hay una luz encendida. Sé que está ahí porque antes de yo ponerme el velo, vi la luz. Pero ahora con este velo yo no puedo ver esa luz. La veo opaca, no se ve, no se siente nada. Ahora bien, si yo me quito el velo, pues veo perfectamente esa luz. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué ella se ha cubierto el rostro? ¿Qué me quiere decir? Ya lo hemos dicho hoy. Pero con esta, estoy haciéndole una comparación. A ti que me escucha, que me estás viendo, si tú estás en pecado, tú tienes una manta puesta, tú tienes algo que no te permite ver la luz de Cristo. Ahora, pensemos en algo. Podemos quitarnos esa manta, podemos quitarnos ese velo, porque te recuerdo que Jesucristo rasgó, el velo se rasgó en dos. Cuando Jesucristo murió en la cruz para darte vida a ti y a mí, y cargó con tus pecados y con mis pecados. Pero también eso nos da a entender que ya somos salvos por gracia si nos arrepentimos de nuestro pecado. Y en el momento que tú te arrepientes, tú te estás quitando ese velo que tiene puesto, el velo del pecado. Ahora bien, si comparamos esa luz, vuelvo y repito, con la luz de Cristo y permanecemos así, andando en pecado, tenemos un velo que nos impide ver la luz, esa luz de Cristo, el cual en el Calvario rompió ese velo cargando con tus pecados y los míos. Pero vuelvo y te repito, no me voy a cansar de decirlo, si nos arrepentimos, quitamos de nuestras vidas cualquier cosa que nos impida ver la luz de Cristo, que es la que nos ilumina. Ahora, partiendo de esta analogía con esta pañoleta, quiero decirte que si tú no has reconocido al Señor, si tú no le has confesado como tu único y verdadero Salvador, yo te motivo ahora, en este momento, a que repita conmigo una oración de arrepentimiento. Puedes, ahí donde me escucha, repetir estas palabras. Si quieres cerrar los ojos, si quieres dejarlo abierto, lo importante es que abra la puerta de tu corazón para que el Señor entre a tu vida y quite ese velo que te impide ver la luz y pueda reconocer tus pecados y pueda confesarle a Él. Pues repite conmigo estas palabras. Dios, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo. Pero Jesucristo tomó el castigo que yo merecía y a través de la fe en Él
yo puedo ser perdonado. Me aparto de mi pecado y pongo mi confianza en ti para la salvación. Te acepto, Jesús, como mi Salvador personal. Gracias, Señor, por tu maravillosa gracia y perdón. Gracias por darme el don de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Te aseguro que si tú hiciste esa oración, está asegurada esa gracia de salvación para ti. Ahora, queda de ti mantenerte firme. Recuerda que después que tú reconoces tus pecados, confiesa tus pecados, te arrepiente y confiesa a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador, ya tú tienes esa gracia de salvación. Pero tienes que mantenerte firme, congregarte, buscar un lugar donde hacerlo. Ahora yo te invito, si ya hiciste esa oración y no tienes dónde congregarte, nosotros estamos aquí en la Penetración Norte, en el Residencial Santo Domingo. Puedes visitarnos y te daremos seguimiento y te daremos una alimentación espiritual para que tú puedas crecer en fe. Ahora, debemos, vuelvo y te repito, de reconocer que todos hemos pecado y que nos hemos arrepentido. Hemos hecho una oración de fe para el que no ha conocido a Jesucristo. Ahora, hay personas que ya son cristianos, que han reconocido, que ya tienen esa gracia de salvación, pero aún así, conociendo la palabra, viven con un velo puesto. Porque hay muchas cosas, hay muchos velos que le ocupan su vida, su corazón, su mente, que no debería, porque después que conocemos a Cristo debemos de apartarnos del pecado. Pero recuerden que el pecado está siempre tentándonos. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Reconocer y quitar de nosotros cualquier egoísmo, cualquier avarismo, cualquier desánimo, cualquier deseo de no querer hacer las cosas para Dios, porque todo eso es pecado, hermano. Entonces, ponle el nombre que tú quieras a eso que no te permite ver esa luz con transparencia que es Cristo, para que Cristo permanezca en ti y para que la luz de Cristo pueda siempre estar con cada uno de nosotros, lo que le hemos confesado. Ahora, por esta noche hemos concluido. Vamos a orar para despedirnos, pero recuerda que hay que quitar ese velo del pecado de nuestras vidas para poder ver la luz de Cristo. Oremos para despedirnos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque hemos dicho lo que tú querías que dijéramos, Señor. Ahora te pido, Señor, que tú pongas en cada corazón de aquellas personas que no te han conocido, Señor, el deseo de conocerte. Y que lo que ya te conocemos, Señor, tú puedas, Señor, quitar de nosotros cualquier mancha en pecado que cometemos, Señor, o que queramos cometer. Aléjanos del pecado, Señor, y trae a tus pies, motiva con el Espíritu Santo a las personas que aún no te han confesado y que no te han reconocido, Señor. Y mantén firme a lo que sí ya te han reconocido, Dios. Ayúdanos a seguir llevando tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no va a retornar vacía. Todo eso, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, ya oramos, ya terminamos el estudio de hoy, pero recuerden que tenemos un careo que le dejamos toda la semana una tarea. Entonces, a través de preguntas, aquí le damos las preguntas y la respuesta, ustedes la anotan, vayan buscando sus lápices, porque voy a decirle las dos preguntas, ustedes la anotan, para que luego se le va a decir la fecha de ese careo y ustedes puedan participar. Van a haber premios grandiosos, porque en un careo hay ganadores. Y a los ganadores hay que darle un premio, me imagino, me perdona nuestra líder, pero me imagino que debe de ser así. Pues anoten las preguntas
La primera es: ¿cuál es el resplandor que permanece para siempre? Ahí va la respuesta. El resplandor que permanece para siempre es el resplandor de la gloria de Cristo. Repito, para los que anotan a veces un poco, escriben lento. ¿Cuál es el resplandor que tenemos para siempre? El resplandor que tenemos para siempre es el resplandor que permanece para siempre, es el resplandor de la gloria de Cristo. Y la otra pregunta es: ¿por quién fue quitado el velo del antiguo pacto? ¿Por quién fue quitado el velo del antiguo pacto? El velo del antiguo pacto fue quitado por Cristo en la cruz del Calvario. Ahora sí, hermano, hemos concluido. Dios continúe bendiciéndolo y nos vemos en una próxima entrega.